Hoy vamos a debatir dónde es mejor vivir, si en Porto o en Lisboa, junto a mi amigo Un Tapatio por el Mundo, para que así tomes una buena decisión al momento de que quieras vivir aquí en Portugal. Un saludo para todos mis amigos mexicanos de acá. Bienvenidos a un nuevo video. Estos son los 3 puntos claves que te ayudarán a decidir dónde vivir. Te aseguro que no querrás perderte estos consejos para iniciar tu viaje a Portugal. ¿En dónde será más económico vivir? Actualmente aquí en Porto los alquileres están un poco caros. Eso no quiere decir que no podamos conseguir un poco más económico, pero sí hay un mínimo de 220 hasta 450 euros. Esta variable de precios mínimos son para cuartos compartidos, ya lo que son de un precio más alto es para tener un cuarto privado. El alquiler en Lisboa está aproximadamente en 350 euros una habitación. De ahí 450, 500, depende de la zona. O sea, es muy variable. Y un T1 aproximadamente desde 1000, 1100 euros en las afueras. Ya dentro de la ciudad es ilimitado, hay de 4000 y 3000, entonces para que lo tomen en cuenta ustedes. En Lisboa existe el pase navegante que cuesta 40 euros por todo el mes, más 12 euros para que te la entreguen el día siguiente y ocupas llevar tu fotografía. Te incluye trenes, incluye metro, autocarros y también el barco para pasar a Almada, porque después del río está Almada, está Seixal. La verdad, una maravilla el transporte público en Lisboa, desde mi punto de vista. En el caso de Porto también se paga una tarjeta con un único monto mensual, que son 40 euros, pero para las personas que están sacándolo por primera vez hay que pagar 10 euros adicionales para que ingresen tu foto en la tarjeta. Esta tarjeta te sirve para movilizarte por todas las zonas de la región de Porto, y existe una tarjeta de un único monto individual que es para movilizarte más que todo por zonas, así que tienes que tener cuidado porque cada zona tiene un valor diferente. Si te equivocas de zona puedes llegar a pagar una multa de 60 hasta 120 euros. Ciertamente aquí en Porto el clima suele ser un poco más frío en la época de invierno, y una de las cosas que más me sorprende es la manera en cómo llueve, porque puede pasar una semana cayendo agua de día y de noche. El clima en Lisboa es muy bueno, la verdad. 8 meses del año es buenísimo. Los otros que faltan ya no tan buenos, porque hay una temporada lluvia y frío, tipo desde diciembre, enero, febrero, casi marzo, y es un frío que yo nunca lo había vivido en toda mi vida. Yo como latino, como mexicano, nunca lo había vivido. Hace un frío que yo tuve que comprar 3, 4 chamarras grandes, pero grandes, porque si no, no hubiera aguantado. Mientras que en el verano mucha gente aprovecha para ir a la zona de las playas y disfrutar, porque el calor es insoportable y es muy común ver a las personas en la calle sin ropa. Comparando los dos lugares, yo he estado en Porto solamente de turista, entonces yo no tengo una perspectiva porque yo solamente vi la parte de turista, la parte bonita, la parte dulce. Yo no he vivido en Porto, pero sí sé que en el norte es más frío que en Lisboa, entonces sé que se come más rico en Oporto desde mi punto de vista. Y sé que también la gente es más cálida en Oporto. El mejor consejo que le puedo dar a alguien que vaya a emigrar a Portugal, que vaya en pareja, ya sea hermano, primos, amigos, esposos, novios. ¿Por qué? Porque entre dos es más fácil que uno solo. Apoyo emocional, apoyo económico. La verdad, en pareja todo es más fácil. Y no, la gente que está allá no lo va a dejar mentir. Y bueno, buena migración, buena suerte. Y también saludos a Argentina, que nos siguen mucho. Y a los venezolanos también. A toda madre esa pinche raza. Esta iniciativa de nosotros dos comenzó como el objetivo de que tú puedas elegir la mejor ciudad para emigrar este año aquí a Portugal. Así que quiero saber cuál es tu punto fuerte para decidir qué ciudad vas a elegir para vivir. Házmelo saber en los comentarios que nosotros con mucho gusto te estaremos respondiendo. Yo soy Jess y nos vemos hasta un próximo video. Chao.